5. Procedo a mencionar algunas de las cosas que es importante enseñar a jóvenes conversos. Aquí sí, aquí lo que vamos a ver es lo que sí debemos de enseñar a los jóvenes conversos. Hermanos, ahora vamos a mencionar lo que sí es importante enseñar a jóvenes conversos. Aquí pongan toda su atención, hermanos, porque esto es lo que sí debemos estar enseñándoles a ellos. Una de las primeras cosas que se les debe enseñar a los jóvenes cristianos es distinguir entre emoción y principio en el cristianismo. Emoción y principio en el cristianismo. ¿Me entiendes? Voy a explicar lo que quiero decir, pero quiero que comprendas las palabras y las conserves en tu mente. Lo que quiero es que distingas entre emoción y principio. Emoción son los sentimientos, hermano, lo que sentimos. Este, por emoción me refiero a ese estado de la mente del que somos conscientes y que llamamos sentir, o sea, los sentimientos. Un estado de la mente involuntario que surge cuando estamos en ciertas circunstancias o bajo ciertas influencias. Esto lo vemos muy comúnmente, hermanos, cuando, por ejemplo, hay ciertos cantos de alabanza. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esos cantos de alabanza? Estimulando la emoción. Eh, eh, y muchos realmente son engañados porque cuando empiezan a escuchar un canto melodioso, vamos a decir, no daré mi vida a nadie más que a Cristo. Empiezan a escucharlo, empiezan a escuchar la guitarra, el piano, los instrumentos, la persona que lo canta, la manera que lo canta, la voz dulce y todo eso crea emociones. Crea emociones en la audiencia. La audiencia puede consistir de gente muy cristiana o gente no cristiana, pero en ambos las melodías, los tonos, la música crea esa emoción. Entonces va a haber cristianos que van a estar escuchando esto y van a sentir la emoción de que no van a dar su vida a nadie más que a Cristo. Pero va a haber impíos ahí y van a sentir lo mismo. Y ellos pueden pensar, no, yo sí tengo algo de Dios, porque a mí se me ponía el cuero chinito cuando yo estaba escuchando eso. Y yo sentí algo muy lindo, hasta me puse a llorar y todo eso. ¿Qué está hablando? Está diciendo, está consciente de que siente algo, pero es la emoción, porque su mente está dirigida a eso por las melodías, por los cantos, por el ambiente, y está sintiendo todo eso, y esas influencias lo llega a hacer pensar que quizás hay cristianismo en él. Gente que son mundanos y que según esto han dado su vida a Cristo, sienten eso y dicen, Dios está conmigo. Y piensan que la presencia de Dios está ahí con ellos. Cuando realmente lo único que está presente son emociones, son sentimientos. Puede haber emociones intensas o pueden disminuir hasta la tranquilidad o desaparecer por completo. Pero estas emociones deben ser cuidadosamente distinguibles de los principios cristianos. Por principio, no me refiero a ninguna sustancia o raíz o semilla o brote implantado en el alma. No es nada de eso. Pero me refiero a la decisión voluntaria de la mente, la firme determinación de actuar en conformidad con el deber y obedecer la voluntad de Dios. Por lo cual un cristiano siempre debe ser gobernado. Esto es, he decidido seguir a Cristo. Ese es un principio. Voy a decidir seguir a Cristo, tenga la emoción o no tenga la emoción, tenga las ganas o no tenga las ganas, se me antoje o no se me antoje, sea fácil o sea difícil. Ese es un principio, que no importa el estado emocional, mental que hay en mí,
Yo ya decidí seguir a Cristo, obedecerlo en todo, hacer su voluntad, independientemente lo que yo sienta por dentro, yo lo voy a hacer. A eso es lo que se le llama principio, que no depende de mi estado emocional, mental, si es fácil, si es difícil, si me va a costar trabajo, no me va a costar trabajo, no depende nada de eso, yo lo voy a hacer, independientemente cuál sean las circunstancias. Cuando un hombre está plenamente decidido a obedecer a Dios, porque es correcto que obedezca a Dios, eso le llamo principio. Simplemente eso, porque le agrada a Dios. Yo utilizaría la palabra, porque le agrada a Dios que lo obedezca, en vez de usar la palabra correcto. Simplemente porque le gusta a Dios que le obedezca, eso le llamo principio. Le gusta a Dios que lo haga, por eso lo voy a hacer. Ese es el principio. Pero, irrespectivamente, si me dan las ganas o no me dan las ganas, si quiero hacerlo o no lo quiero hacer, si se me es fácil o se me es difícil, si siento la emoción o no siento la emoción. Por ejemplo, en la oración, cuando Dios quiere que ores a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, ¿ok? Pues a veces el cuerpo quiere seguir durmiendo, pero Dios te está llamando a esa hora. Entonces vas a orar, leer la palabra, que la vas a leer durante el día o a la hora que tú tengas que leerla. Siempre habrá muchas cosas que hacer, pero tú vas a leer la palabra. ¿Por qué? Porque para alimentar lo espiritual, lo alimentas con la palabra de Dios. Entonces, para alimentar tu cuerpo, tú comes y dedicas tiempo para comer, ya sea desayunar o la comida o la cena. Tomas un tiempo para eso. Bueno, de igual manera, para alimentar el cuerpo espiritual, necesitamos la palabra de Dios y hacemos lo mismo y lo hacemos por principio. Esto es, me den las ganas o no me den las ganas. A eso se refiere. Ya sea que sienta alguna emoción espiritual en ese momento o no, él hará su deber con alegría, prontitud y sinceridad, sea cual sea el estado de sus sentimientos. A eso se refiere. O sea que no voy a esperar por la emoción espiritual. No voy a esperar a que me den los sentimientos. No voy a esperar a que sienta algo que hacer, nada. Simplemente lo voy a hacer porque es para Dios. Y yo tengo que hacer, es mi deber. Y con esa actitud, con alegría, con prontitud y con sinceridad, sea cual sea el estado de los sentimientos. Esto es actuar con principios y no desde la emoción. No desde que, ay, es que siento un canto bonito. ¿Qué pasa cuando tú dependes de la emoción? Hay gente que por decir, tiene un canto que le gusta mucho y pone el canto primero porque sabe que tiene que orar o sabe que tiene que leer la Biblia y pone el canto para crear la emoción para que él empiece a hacer aquello. Pero como todas las cosas, hermanos, se desgastan. Ya después esos cantos que en un tiempo creaban mucha emoción, creaban sentimientos, creaban ese sentimiento exacto para lo de Dios, de pronto ya no está ahí, ya no produce lo mismo. ¿Por qué pasa eso? Porque se van desgastando. Ya el cuerpo ya sabe de ese canto, ya los sentimientos ya sabe sobre eso, ya no produce lo mismo, se va desgastando. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona que depende de estas cosas artificiales para crear emoción, para crear los sentimientos para poder hacer su deber, ya no le están funcionando.
Y entonces, cuando hay ese tipo de cristianismo, la gente deja de hacer su deber. Cuando si no dependiera de ninguna cosa artificial para crear emociones o sentimientos, sino simplemente esto le gusta a Dios, yo lo voy a hacer. Eso sería todo. El no vas a saber que a eso le gusta a Dios sería la razón suficiente para hacer cualquier cosa, hay emoción o no hay emoción, haya sentimientos o no haya sentimientos. Esto es importante decírselos a ellos, que no se hagan dependientes de eso, que sería el mismo caso del alcohólico. El alcohólico, para sentirse alegre, toma alcohol. O sea, quiere crear el ambiente en su mente por medio del alcohol, de la alegría. No viene alegre, viene con muchos problemas. Pero quiere irse a una fiesta, pero en la fiesta, ¿cómo voy a estar alegre si no me siento alegre? Entonces crea esos sentimientos artificiales por medio del alcohol. Bueno, en el estado cristiano, esa gente alcohólica, ¿qué hace? Pone un cassette cristiano, pone una música cristiana, pone algo para estimularse, así como el otro agarraba el alcohol, este agarra la música cristiana para crear la emoción, para ahora decir, crear de que sí siente amor a Dios, porque normalmente no siente amor a Dios. Es lo mismo, se hacen dependientes de los sentimientos para poder servir a Dios. Y lo que está hablando aquí es que no dependas de emociones ni de sentimientos para servir a Dios, sino hazlo por principio. ¿Por qué? Porque a Dios le gusta, lo voy a hacer. Tenga o no tenga los sentimientos. Es lo que está hablando aquí. Muchos jóvenes conversos tienen ideas equivocadas sobre este tema y dependen casi por completo del estado de sus sentimientos para avanzar en su deber. Lo que les decía hace rato, que tienen que sentir las ganas. Cuando muchos dicen, ¿cómo dejar el pecado? Y es que me es muy difícil dejar el pecado. ¿Qué están diciendo? Que vienen muchos sentimientos fuertes, que es la tentación, para llevarlo al pecado, y no vienen sentimientos fuertes hacia obedecer a Dios. Entonces dicen, es muy difícil dejar el pecado. ¿Por qué? Porque tienen una vida que se mueve por sentimientos y no por el deber, y no por amor a Dios, y no por amor al prójimo. Ese es el problema de algunos. Entonces, por eso es que lo primero que hay que enseñarles es enseñarles a distinguir las emociones de los principios. Ver cómo actúan las emociones y cómo actúan los principios. Que las emociones son involuntarias, que vienen como resultado de algo que está en la mente. Así tan fácil como el tener en la mente un tamarindo con chile te crea agua en la boca sin que tú estés pensando en producir agua en la boca, sino simplemente por el pensamiento eso es involuntario. De igual manera, los sentimientos son producidos por aquello que está en tu mente, que de pronto recojas algún pensamiento sobre algo y de pronto se crean sentimientos. De igual manera, no son confiables. En cambio, Dios nos dio un libre albedrío, el poder de la voluntad, para nosotros escoger qué es lo que voy a pensar y qué es lo que no voy a pensar. Qué pensamientos voy a desechar y qué pensamientos sí voy a pensar en ellos. De hecho, hasta la Biblia nos da sobre qué es lo que debieron de pensar. Algunos no liderarán en una reunión de oración a menos que sientan que puedan hacer una oración elocuente. Esto es, que salgan las palabras bonitas como declamador. Entonces, y sienten que no lo pueden hacer, porque no tienen los sentimientos. Multitudes son influenciadas casi por completo por sus emociones y ceden a esto, como si no se sintieran obligados con el deber, a menos que sean impulsados por alguna fuerte emoción. Tipo como muchos en el mundo que no.
que para robar o para hacer algo muy atrevido se tienen que drogar o se tienen que tomar alcohol para darse la valentía para hacerlo. Entonces, de igual manera acá, para poder hacer algo así, necesitan ponerse una musiquita, algo así, y eso es lo que se ha convertido en la iglesia. La iglesia se ha convertido en una fuente para estimular emocionalmente a la gente y no a base de principios. Y es lo que hacen, utilizan la alabanza para estimular emociones, estimular sentimientos, y entonces así la persona se le haga más fácil, esté como inspirado, esté sentimentalmente más propenso para ahora sí hacer a lo de Dios. ¿Por qué? Porque sin ello no pasa nada, están huecos, no tienen algo en sí mismos, no se han enseñado a vivir por principios, no se han enseñado a vivir por el espíritu, sino solamente inspirados por la emoción y los sentimientos, hermanos. No crean que se ha avanzado mucho con lo de la alabanza, hermanos. Y no es, y no es coincidencia de que en el Nuevo Testamento casi no vemos sobre la alabanza. Casi en los evangelios no se toca nada sobre eso. Hace alusión dos veces ahí. Y todo lo que habla en los evangelios es acerca del deber. Es acerca de nuestra obligación y de los principios que debemos de hacer para vivir como Jesús. En todas las epístolas pasa lo mismo. Brilla por su ausencia sobre la alabanza. Hay dos escrituras de que acá en Efesios y en Colosenses sobre con cantos, himnos y cánticos espirituales. Así nomás, tocándolos así de poquito. Pero el énfasis no está en eso. Entonces, ¿por qué? Porque ahora vivimos bajo la influencia del Espíritu y no bajo la influencia de la letra. Y entonces lo que queremos es la influencia del Espíritu actuando sobre alguien que se guía por principios y que lo va a obedecer, hermanos. Y actualmente el cristianismo que está allá afuera es un cristianismo basado en emociones y sentimientos. Por eso es como una montaña rusa, a veces está arriba y a veces está abajo, según dónde están los sentimientos. Serán muy celosos en lo espiritual cuando se sientan así, cuando sus emociones sean cálidas y sofocantes, pero no actuarán conforme a lo espiritual congruentemente y no lo llevarán a todos los aspectos de la vida. Esto es, cuando están en su trabajo, hermanos, pues se les olvida que son cristianos y ya no actúan como cristianos, porque no tienen ahí ciertos cantos que provocan los sentimientos para que vivan cristianamente. Y eso es lo que son dependientes, son como si fuera una droga, hermanos. Y no se dan cuenta que es realmente eh, este, eh, una vida movida, manejada totalmente por sentimientos y no por el Espíritu Santo de Dios. Es lo que es, hermanos. Entonces, por eso hay que enseñarlos desde el principio a eso. Son religiosos solamente cuando son impulsados por un torrente de emociones. Ahí sí. Cuando hay un torrente de emociones, son muy religiosos. Se acaban las emociones y no hay nada. Pero esto no es verdadero cristianismo, hermanos. No, no lo es. Y mucho de lo que vemos el día de hoy con el énfasis en la música y en las melodías y en todo eso, es simplemente impulsar emociones para que en base a las emociones crean que son cristianos cuando realmente no lo son. A los jóvenes conversos se les debe enseñar cuidadosamente a hacer su deber cuando se les presenta. Cuando llegó el momento de obedecer a Dios, hay que hacerlo. Ese es lo que tienen que hacer. Hermanos, cuando tenían que dar la vida por Cristo, que fue como en el primer siglo del cristianismo, no creo que haya mucha emoción que te ayude para eso. Nadie quiere ser torturado. Todos sentimos dolor. Todos sentimos temor
de ser torturados, de que nos hagan algo. En otras palabras, no hay emociones que te ayuden ahí más que las contrarias. A mejor negar a Cristo para salvar tu carne, para salvarte del dolor, de la tortura. Entonces, ¿qué deberían, cómo estaban enseñadas esa iglesia? Esa iglesia estaba enseñada a actuar por principios, no por lo que sintieran ellos, no por el dolor, no para evitar el dolor, no para nada de esos, sino para honrar a Cristo por medio de mi vida. Entonces, esa era una enseñanza básica que tenía la iglesia primitiva a todos ellos para que su fe fuera fundada no en emociones y sentimientos, sino en la palabra de Dios y en honrar a Cristo, hermanos. Independientemente de cuán apagados pueden ser sus sentimientos, si el deber llama, hazlo. No esperes a sentir, sino hazlo. O sea, no esperes a que venga la emoción o el sentimiento a obedecer a Dios, a actuar humildemente, a actuar con mansedumbre, a actuar con paciente. No esperes a los sentimientos para hacer las cosas para Dios, sino simplemente hacerlo, porque a Jesús le gusta, porque a Dios le agrada. Lo más probable es que las mismas emociones que estás esperando se llamen al ejercicio cuando comiences a hacer tu deber. Y esto es muy cierto, hermanos. Cuando tú actúas correctamente al momento, aun cuando no tenías nada de sentimientos, pero actuaste como deberías de actuar, después vienen los sentimientos. Después te acompañan los sentimientos. ¿Por qué? Porque lo que hay en tu mente era hacer la voluntad de Dios. Y una vez cuando en tu mente ya está la voluntad de Dios y hacer aquello que tienes que hacer, vienen los sentimientos que acompañan a ese deber. Pero vienen como algo secundario. Tú actuaste por principio y después los sentimientos se siguen a ello. Si el deber es orar y no tienes los sentimientos que deseas, no esperes las emociones antes de orar, sino ora y abre bien la boca. Independientemente que estén los sentimientos o no están los sentimientos. Simplemente empieza a orar y luego los sentimientos van a venir. Hermanos, este, y normalmente esto va, por ejemplo, en mi caso, eh, que me gusta orar siempre con el Padre Nuestro, hermanos. Cuando yo empiezo a decir, Padre Nuestro que estás en los cielos, inmediatamente como que mi mente se empieza a transportar y me pega muy fuerte cuando le digo, vénganos tu reino, hágase tu voluntad como se hace ya en el cielo, que se haga aquí en la tierra. Y cuando eso digo, hermanos, haz de cuenta que yo quisiera que todo el mundo se evangelizara, que todo el mundo se convirtiera. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad como se hace en el cielo, aquí en la tierra. Y así cuando sigo orando hasta que termino esa oración, y ya después, ese fue como el arranque. Ya después ya estoy lleno de los sentimientos de Dios, pero por esa oración, hermanos. Una oración que es muy sencilla, que cualquiera puede hacer, que puede ser para empezar, y entonces de ahí viene mucho más, hermanos. Entonces, este, muy importante que se les explique que no se guíen por lo que sientas, sino porque sabemos lo que a Dios, que es el deber, que tenemos que dar a Dios, hacerlo bajo ese principio. Al hacerlo, es muy probable que tengas las emociones que estabas inclinado a esperar y que constituyen la felicidad consciente del cristianismo.